Bueno, es un placer. Estoy con Pablo Mendelevich, estamos con Silvia Mercado. ¿Cómo estás? Muy bien, Clara, muchas gracias. Y con Iván Petrella. ¿Qué tal? Iván, salido del legislador por el PRO y secretario académico de la Fundación Pensar. Sí. ¿No? ¿Tienen todo pensado ya? ¿Bien pensado? Y venimos trabajando en la Fundación hace bastante tiempo, porque si hay algo que caracteriza mucho a Mauricio Macri, por un lado es la formación de equipos y por otro lado la creación de planes de gobierno. Digamos, no es un improvisado. Buscábamos llegar a este momento preparados. Obviamente hay cosas que están fuera de tu control. Por ejemplo, el mal manejo que ha hecho el kirchnerismo del gobierno, en particular en lo económico, en las últimas semanas, y también, la verdad, como la poca calidad del diálogo político que nos dejan también, lo cual hace que una transición, que además es muy corta en tiempo real, sea más complicada todavía, porque los lazos de confianza son difíciles de tener. Pero bueno, estamos trabajando 24 horas. Yo hoy me perdí el discurso de la presidenta, porque también estaba trabajando, ya proyectando hacia el futuro. Pero bueno, la prioridad es cuidar obviamente a los argentinos. Silvia, bueno, un análisis de todo lo que ha pasado en la última semana, porque pasó de todo. Pasó de todo, sí. La presidenta dice que a las 12 se convierte en calabaza, no sé, sí. unas metáforas. Yo acabo de subir una nota, acaba de publicar Infobae, porque quise escucharla a la presidenta y ya se subió una nota que el título es «Cristina se blinda su retirada con el Frente para la Victoria». Me parece que además de los análisis psiquiátricos, que por cierto hay que hacer de la actitud de la presidenta, porque definitivamente creo que el modelo kirchnerista, por supuesto, es un proyecto de poder que sigue vigente ahora desde la retirada, pero creo que tiene realmente bases psiquiátricas, digamos. Creo que el populismo tiene bases psiquiátricas, pero estamos obligados también a hacer una lectura política, y yo creo que Cristina lo que está haciendo es, digamos, ha tensado la cuerda con talento, con habilidad, con enorme capacidad para proteger su retirada, porque ella sabe que fuera del poder queda, bueno, muy débil frente a la justicia, que obviamente tiene muchas causas. Efectivamente, hay muchas causas graves de corrupción sobre ella y sobre su familia más directa. Es obvio que esté temerosa frente a esto, y me parece muy claro que ella lo que quiere es tener una fuerza política beligerante que cuestione cambiemos, digamos, a Mauricio Macri, al presidente, antes incluso de dar inicio a su gobierno, que directamente le marque la cancha, que lo ponga desde el principio contra la espada y la pared para tener capacidad de negociación. Y bueno, esto por supuesto es una situación compleja para el peronismo, porque el peronismo siempre busca el poder. Lo que le está diciendo hoy Cristina al peronismo es, bueno, hoy acompáñenme en esta retirada, protéjanme, blíndanme. Yo creo que lo que quiere es que el Frente para la Victoria sea una especie de infantería para protegerla, y que abandone, por lo menos por un tiempo, el peronismo sus proyectos de poder. Pablo, tu impresión sobre eso. Son 10:30. Sí. 1 hora y media le queda al kirchnerismo, y a partir de las 12 nos vamos a empezar a preguntar si el kirchnerismo existe en el llano o no. Nunca existió en el llano. El kirchnerismo nació en el 2003 en el Estado, y nació con la caja, con el poder, que lo hizo bien al principio a partir de una minusvalía electoral llamativa, peor que la de Ilia, ¿no? Y eso Kirchner lo hizo reconstituyendo la fortaleza presidencial, y después duplica el caudal electoral 2 años después, caso único en la historia argentina. Ahora, lo que pasó fueron 12 años y medio muy intensos, como decía recién Jorge Asís, la palabra es esa, ¿no? Ha habido tanta intensidad, que ha habido tantas cosas pasaron, que no se puede decir que no hayan pasado muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas no tan buenas, otras malas y otras pésimas. Lo que pasa es que el segundo mandato de Cristina, que es el tercero del matrimonio, hoy ella dijo una mentirita, ¿no? Dijo, es la primera varias, vez. ¿no? Sí, dijo varias. claro, bueno, sí, es costumbre.
pero cuando dice que hubo 4 gobiernos por primera vez en cuánto tiempo, qué sé yo, ¿qué 4 gobiernos? Hubo uno, ella misma empezó a decir que hubo, empezó el discurso diciendo el gobierno de 12 años y medio, es un gobierno monolítico de un matrimonio que le encontró esta vuelta a la Constitución para hacer un solo gobierno y sucederse conyugalmente, lo cual no fue muy republicano. Lo que pasa es que fuimos aceptando todas las cosas porque además ya veníamos de que el peronismo ya había tenido un gobernador nadie se quiere acordar de eso, pero ya había tenido un matrimonio que gobernó en Argentina y nos dejó una viuda de la que hoy nadie se quiere acordar, ni siquiera sabemos si está invitada para mañana, pobre. Si no la invitaron todavía ya no llega. Porque debería estar. Vive en España. Debería estarlo. Sí, yo hablé con Duhalde, ayer hablé con Duhalde y con De la Rúa, y ninguno de los dos había recibido la invitación. El tema es que a Duhalde y a De la Rúa los iban a poner, junto con Rodríguez Sá probablemente, y con Menem, en un palco bandeja, que es lo que se hace en el Congreso, ¿te acordás? Se hace eso en el palco bandeja de la derecha. Ahí la iban a poner a Cristina, y eso fue lo que a ella la sacó. Ella eso para vos es... Exactamente, porque ella no puede ser del montón, ella no puede ser, ella quería ser la saliente festejada que se adueñaba de la fiesta. A tu juicio, ella no quería estar con los expresidentes. No, de ninguna manera, ella no se va a mezclar como una más. No, eso ella no lo iba a soportar. De todos modos, creo más ahora, a medida que pasan las horas, creo más en la teoría de que ella todo el tiempo armó esto para no ir al Congreso. Y que este escándalo que hizo, que lo provocó ella, recordemos, porque si no parece que acá hubo un empate de Macri con ella, los dos adolescentes, no fue así. Fue Cristina que se plantó y se le escapó recién en el discurso. Dijo, a mí me gustaría, a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Sí, pero este no es un tema de sus gustos. A él ya le hubiera gustado, pero la tradición argentina histórica es que los presidentes hacen el traspaso en la Casa Rosada. Y además elige Macri, como ella eligió el Congreso. Por supuesto, de última, el gusto que cabe ahora es el del próximo presidente, no el suyo. Pero además, entre los bolazos que metió cuando fue a su departamento en Barrio Norte, le preguntaron, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a ir al Congreso? Y sí, voy a ir al Congreso, vamos a hacer lo que dice la Constitución, vamos a hacer el traspaso como dice la Constitución. La Constitución no tiene la palabra traspaso, no habla de traspaso, la Constitución habla de la jura del nuevo presidente. Del saliente no dice un pomo, no dice nada. No sé qué Constitución leyó Cristina. ¿Entendés? En Estados Unidos, el presidente saliente ni siquiera aparece en la ceremonia. Los 20 de enero, cada 4 años, que va ahí muerto de frío, porque hay 20 grados bajo cero en Washington, cuando juran siempre, está el tipo solo, no va el que sale. Acá ella inventó esta historia del Congreso y quiso forzar a Macri, a quien agarró desprevenido al principio, y Macri terminó siendo psicopateado. Porque el problema con una conducta psicopática es que te involucra, te envuelve, te intoxica. Silvia. No, y también Asís dijo que te envuelve. Claro. Pero... te empaqueta, dice Jorge, está muy bien. Niños envueltos, pero... Lo hizo, pero no lo hizo en los 12 años y medio, lo viene haciendo Cristina Kirchner, lo viene haciendo con todo. Lo que pasa es que felizmente los empaquetados cada vez son una minoría, obviamente quienes han vivido de la caja kirchnerista, incluso los diputados, senadores, bueno, todo ese sistema político, digamos, que orbita alrededor de ella, están obviamente derrotados, y ahora hay que pensar lo que viene, y efectivamente de lo que se trata ahora es de tener las herramientas conceptuales para pensar, definir, mirar un proceso político que es distinto, que es estructuralmente distinto, y yo creo que no está todavía el paradigma, la epistemología, yo decía el otro día, para pensar lo que viene. Para agregar a lo que venían diciendo, y en particular Silvia recién, digamos, la vida política argentina en los últimos años estuvo marcada por 2 paradigmas, ¿no? El kirchnerismo por un lado y el antikirchnerismo por el otro. Casi todo el diálogo político y la discusión política se dio en esos términos muy pocos constructivos, en el fondo, totalmente antagónicos. Y a partir de, un par de horas, mañana, en unos días, vamos a dejar atrás esos 2 paradigmas, ¿no? Se vuelve anacrónico, no solamente el kirchnerismo, se vuelve parte de nuestra historia, no solamente el kirchnerismo, sino también anacrónico y parte de nuestra historia el kirchnerismo. Yo no sé. Y a partir de eso, hay que desarrollar este marco conceptual, estas ideas nuevas que decía Silvia. Y que permitan comprender un proceso político realmente
tan nuevo, tan original, tan... A ver, Pablo es menos optimista. Que bueno, yo estoy muy esperanzada con lo que viene. No, yo no sería tan optimista en este sentido. Los Kirchner plantaron una antinomia del tamaño de la que puso Rosas entre unitarios y federales, considerando a los unitarios execrables y que debían ser excluidos. Después lo hizo Perón con el antiperonismo, pegándolos con el embajador de Estados Unidos, y eso duró 30 años. Y Kirchner hizo lo mismo. Y este planteo es un planteo de profundidades culturales que básicamente concibe a la política como una guerra. Este enfrentamiento de kirchnerismo, antikirchnerismo, está planteado en términos bélicos, oscilantes, porque a rato tiene la coreografía de la democracia. Entonces, desmontar eso depende en gran medida de que Macri le encuentre el justo punto a ser un presidente republicano, pero con autoridad. Y eso fue lo que le fue a provocar Cristina en estos días, a mellarle la autoridad. A desgastarlo, decimos. A desgastarle la autoridad, a mostrar que este flaquito al que trataban de bobo, de inútil, de vago, que no iba al Congreso cuando era diputado y todo eso, a este le vamos a decir cómo tiene que hacer la fiesta del traspaso de poder. Y Macri dijo, cuando se dio cuenta, Macri dijo, no, se hace en la Casa Rosada. Pero el objetivo era ese, el objetivo era reponer este escenario bélico de dos contendientes. Y hoy Cristina renovó eso. Hoy hizo un planteo nuevamente en el discurso en esos términos. Lo tiene que desmontar Macri. Malas noticias. No, es que me parece muy interesante lo que dice Pablo. Y la verdad, habrá que ver, pero cuento algo que me pasó en un programa de televisión hace un par de semanas que me pareció muy interesante y tiene que ver con esto. Sentado con un ultra kirchnerista al lado, que había sido candidato, pero con la cual uno muchas veces tiene cierta simpatía, ¿no? Alguien joven, etcétera. Cuando estaba la cámara prendida... ¿Quién era? No voy a decir quién era. Cuando estaba la cámara prendida, bueno, tiraba todo el discurso del miedo, que Macri esto, Macri lo otro. Íbamos al corte y hablábamos, y en un momento yo le digo, mira, yo te aseguro, porque estuve metido en todo este proceso, te aseguro que en 1 año y medio, 2 años a lo sumo, vas a decir, ¿sabés qué? Están haciendo un muy buen gobierno. Y su respuesta para mí fue increíble, porque me contestó, eso es lo que más miedo me da. Lo que va a terminar desarmando con razón, esta división... No me das el nombre. Exactamente, lo que va a terminar desarmando esta división es un buen gobierno. Si no hay un buen gobierno es muy difícil, pero el buen gobierno va a hacer ver que hay otra manera de hacer política. Macri tiene que hacer algo de lo que está haciendo, que empezó bien en ese sentido, que es algo que tiene que aprender de Frondizi. Hay muchos parecidos con el 58 y con la ilusión del 58, y es evitar el revanchismo y el antiperonismo. Evitar eso. Macri está evitando mucho el antiperonismo y eso está muy bueno. Que es incorporar al peronismo, no hacer antiperonismo tipo revolución libertadora. De hecho, Todesca, después vamos a hablar de este tema con 2 economistas, Todesca en el INDEC es un dato interesante. Pero por supuesto, sí, Jorge todo. Todesca y muchos... Tellerman nombrado hoy. Y muchos peronistas que están en la nueva gestión. Iván, en la Asamblea Legislativa mañana, ¿con qué discurso nos vamos a encontrar del presidente? No, ¿Va a dar algún anuncio? Digo, porque hay mucha expectativa. No, un discurso que lo caracteriza, digamos. Va a ser más corto, se va a basar en hechos, va a estar enfocado en el futuro. Contenido, digo. Sí, nosotros queremos que siempre hay contenido. No te va Obviamente. Pero bueno, habrá que esperar hasta mañana. Pero digo, ¿se va a anunciar alguna medida económica? ¿Se va a decir a partir de ahora el cepo sí, el cepo algo? Mirá, que hace poco Alfonso Pracay habló de que el cepo se iba a tener que levantar con mucho cuidado, con mucha cautela. Habrá que esperar hasta mañana. Digamos, estamos, creo, hay una todos duda anticipando yo les cuento una anécdota. Yo tengo una duda, perdóname, Sí. hay una duda que tengo conceptual con respecto al discurso de Macri de mañana, que es una encrucijada. Se supone que el gobierno que llega no tiene información, porque en estas reuniones que hubo con los ministros... Es poco transparente todo. Algunas fueron corteses, otras no, pero información no hubo. Por lo tanto, el gobierno que llega no tiene un buen diagnóstico, no puede saber exactamente cuáles son las cuentas del Estado. ¿Cómo haces el discurso presidencial inaugural sin saber el Estado de la Nación? Te cuento una anécdota. Yo, una entrevista que tuve con Mauricio Macri privada, cuando recién empezaba y creaba su primer partido, bueno, estuve charlando con él, ¿y sabes qué libro le llevé? Un libro de Frondizi, donde fundamentalmente se analizaba el discurso del 58. Ajá. Que si uno lo lee, bueno, hay partes de la economía que han sido superadas,
pero en algunos conceptos son los mismos desafíos que hoy muy aplicables. son muy aplicables. Bueno, porque un gran ausente de la política argentina es el largo plazo, que Frondizi sí tuvo en cuenta. El largo plazo no existe en la política argentina. En la campaña no se mencionó una sola. El debate de Scioli con Macri no mencionaron el largo plazo en ningún momento ninguno de los dos. ¿Entendés? Estamos todos pensando qué iba a pasar el 11 de diciembre. Ahora, hay un tema que sí me parece muy claro, que creo que está en la vanguardia del pensamiento de Macri, es en el tema de política exterior. Es decir, la llegada de Susana Malcorra y algunas... Hay una gran cantidad de mensajes. Efectivamente, por el supuesto, cambio de la postura canciller... en el cambio climático, en la cumbre también es importante. O sea, en todas las áreas uno ve realmente... no sé, veo, por ejemplo, lo que pasa es que son cosas que todavía no se han anunciado. El Ministerio del Interior es un ministerio que por lo que he visto, con un nuevo esquema y que ha tomado una gran cantidad de áreas vinculadas a la obra pública, a la vivienda, digamos, es un diseño absolutamente inteligente que incorpora ahí también, por lo que sé, algún dirigente peronista muy importante, que ha sido muy importante en el proceso reciente. En el Ministerio de Cultura, bueno, no quiero decir también, porque me parece que aquí en esta mesa hay alguien que puede llegar a ser un funcionario muy importante del Ministerio de Cultura de la Nación. Y no soy yo. Y no sé. Yo tampoco, menos. O sea, veo... Iván. Lo que hay en Cancillería es algo realmente impactante. Iván, Lo de Jorge Todesca, es muy por importante. supuesto, es un Ahora lo vamos a gesto hablar. descomunal. Realmente a mí me parece... 30 tan segundos. saludable. Perdóname, Aranguren. Asís le da 120 días. ¿Cuántos días se dan ustedes? No, es que no nos damos márgenes. Hay que empezar a trabajar con todo para sacar la Argentina adelante. Somos un gran país. Lo que necesitamos es que los políticos, y me incluyo en esto porque ahora soy parte de este proyecto, que los políticos estén a la altura. Es lo único que hace falta. Con la ilusión que hay, que es más moderada, es más módica que la del 58 y la del 83, pero igual es importante, Macri no tiene mucho margen de error para los primeros días. No tiene mucho margen de error. Tiene que acertar en varias cosas y además con la mala suerte de que encima asume un 10 de diciembre, que es algo que quedó de la dictadura, aunque es el Día de los Derechos Humanos, pero la fecha viene de la dictadura, y que te agarra el verano. Bueno, despedimos a un futuro funcionario. Yo he apostado siempre por Iván desde hace mucho tiempo, cuando nadie lo conocía, ¿no? Es cierto, gracias. Bueno, Iván, suerte a los dos, muchísimas gracias. Gracias.